Entonces, pues de entrada, bienvenidas, bienvenidos, ingeniera Elena Chávez, bienvenida a este evento de capacitación donde pues tú eres quien nos va a compartir su experiencia, sus conocimientos, todo nuestro apoyo para que esta conferencia sea un éxito. Sabemos que tienes una gran experiencia y bueno, pues adelante, por favor, puedes iniciar tu participación. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Me escucha, Rodolfo? Perfectamente, todo bien. Ok, perfecto. Muy buenas tardes, amigos y colegas. Hoy vengo a platicarles lo que viene siendo el manejo bioregenerativo de suelos en el cultivo de aguacate. Bueno, ¿sobre qué trata este manejo? La bioregeneración de suelos es en el cultivo de aguacate. Es un enfoque holístico y sustentable que busca no solo producir aguacates de alta calidad, sino también mejorar y restablecer la salud del suelo, conservando nuestros recursos hídricos y conservando y preservando nuestra flora y fauna en nuestro suelo. En este caso sabemos que hay microorganismos en el suelo y no podemos saber cómo están, entonces hacemos mediciones y en base a parámetros de mediciones nos damos cuenta para darles estabilidad a ese suelo, poder generar más raíces, tener una biodiversidad en nuestro suelo y por ende tener cultivos y mejores resultados en nuestra huerta. Quiero pasar otra diapositiva. ¿No puedo hacerlo? Ya. Bueno, y para lograr trabajar nuestro suelo, lo más importante en la bioregeneración del suelo es nuestro suelo en sí. Nos enfocamos mucho en lo que viene siendo el suelo. Y para esto hay tres factores que tenemos que tener en equilibrio. Lo que viene siendo la fertilidad química, que es lo que usualmente siempre atendemos con nuestro análisis de suelos. Lo que viene siendo la fertilidad física, que es un poco más complicado, adelante lo veremos, y lo que viene siendo la fertilidad biológica. Estos factores que nos dan equilibrio también pueden ser los mismos tres que nos pueden desequilibrar nuestro suelo. También son los mismos factores que nos degradan nuestro suelo. Si tenemos una mala fertilidad química, tenemos una muy baja disminución de fertilidad en nuestro suelo, empezamos a presentar salinidades, toxicidades, edificaciones, y esto viene siendo un desbalance de nuestro suelo. Entonces, si nosotros tenemos uno de estos factores desbalanceados, probablemente también vamos a tener nuestra fertilidad física y biológica un poco afectada. En nuestra fertilidad biológica tenemos que tener en cuenta el factor primordial que viene siendo la materia orgánica y estar cuidando todo lo que vive en nuestra materia orgánica, que vienen siendo micro y macrofaunas que viven en nuestra materia orgánica. Y si no tenemos una buena materia orgánica, no vamos a tener una buena estabilidad en el suelo, por lo tanto vamos a tener una pésima fertilidad física. Vamos a presentar en nuestro suelo endurecimientos, erosiones, tanto hídricas como eloicas. Entonces es importante tomar en cuenta estos tres factores. Y bueno, ya que la bioregeneración de suelo no es muy popular, usualmente se confunde con la agricultura regenerativa. Cabe destacar que ambas tienen la misma finalidad, tener un suelo más saludable, cultivos más nutridos y claro, tener una biodiversidad en nuestros suelos, hacer nuestra producción un poco más rentable y sostenible a largo plazo con el mínimo impacto en el ambiente. En la bioregeneración de suelos tenemos aplicaciones de compostas y fertilizantes, uso de cultivos de cobertura, que es una parte muy importante de la bioregeneración del suelo, y la integración de prácticas para reciclar nuestros nutrientes. Y al final, ya que tenemos todo esto trabajado en nuestro suelo, ahora sí ya podemos trabajar lo que viene siendo el uso de microorganismos en nuestro suelo. En la agricultura regenerativa es un poco más extensa y abarca un poco más de cosas, como la rotación de cultivos, agroforestación, manejo integrado de plagas, labranza mínima o nula, incorporación de animales en sistemas agrícolas mediante el pastoreo de rotación, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que viene siendo la bioregeneración de suelo. En este caso,
Decir bioregeneración de suelos implica lo que viene siendo la biología, todo lo que está en nuestro suelo, no es solo un pedazo de tierra y ya, ¿no? En nuestro suelo viven microorganismos, los cuales aún no tenemos la información de cuántos son y qué cualidades tiene cada uno de ellos, pero sí sabemos que a ciertas mediciones o a ciertos rangos tienen un mejor desarrollo en nuestro suelo. Por lo tanto, los monitoreamos, medimos nuestro suelo constantemente, hacemos creer una biodiversidad en nuestro suelo, por lo tanto, hacemos una mayor producción y un menor costo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros microorganismos en el suelo son más importantes de lo que pensamos, ya que nos generan materia orgánica, nos generan poros y estabilidad en nuestro suelo, y aparte de eso hacen algunos simbiosis con nuestras plantas y nos ayudan a dar ciertos nutrientes a ellas que nosotros no necesitamos después aplicar, y ahí se ve reflejado en un ahorro. Entonces, para tener un mejor parámetro de lo que tenemos que hacer en la bioregeneración es cuantificar todo lo que podamos, lo más que podamos. Y para esto, en la bioregeneración, hay una palabra clave que cabe destacar y es ¿qué es la biodiversidad? ¿O por qué es importante la biodiversidad en la agricultura bioregenerativa? Y pues esto se refiere a la variedad de vida en la tierra, incluyendo todas las formas de vida, desde microorganismos y plantas hasta animales y ecosistemas completos. Ok, cuando nosotros llegamos a la huerta, hacemos del ecosistema que ya existía, prácticamente lo destruimos y ponemos nuestro cultivo y hacemos un monocultivo y acabamos con esa biodiversidad de esa huerta. En el enfoque bioregenerativo en aguacate, lo que hacemos es darle otro enfoque y hacer que esa biodiversidad o ese ecosistema se vuelva a restaurar, de tal forma que en nuestra huerta podamos tener diversidad de polinizadores, aparte de que tenemos microorganismos en el suelo, también tener fauna benéfica, tener incluso depredadores naturales. A la hora de que nosotros tenemos biodiversidad en nuestro suelo, promovemos más vida que nos ayuda incluso a tener un suelo más saludable y unas plantas con mejor calidad, ya que estos insectos también se mueren ahí y nos sirvan de materia orgánica. Es como un ciclo el que hacemos en nuestras huertas. Y la biodiversidad cabe destacar que es fundamental es fundamental para el funcionamiento saludable de los ecosistemas. Por eso tratamos de nuestra huerta ser como un microecosistema donde todo sea funcional. Y bueno, una de las particularidades del aguacate es que a diferencia del maíz, que es de 90 a 120 días, y la frambuesa, que es de 4 a 6 años, o el agave, que es de 5 a 8 años, pues ¿qué creen? El aguacate es un cultivo que es para 15 a 60 años de vida. Entonces, aquí viene la pregunta incógnita. ¿Vale la pena que regeneremos ese suelo? ¿Vale la pena que apliquemos este sistema? Pues la verdad es que sí lo vale. Aparte de que vamos a economizar mucho, vamos a descubrir muchísimas cosas, vamos a tener mejores resultados en muy poco tiempo. Si llegamos a nuestra huerta a establecer nuestro cultivo y tenemos este tipo de suelo, no es problema, se puede arreglar y se puede llegar a este tipo de suelo. La cuestión es en cuánto tiempo. Y además de que a futuro vamos a tener menos problemas en nuestra huerta y vamos a tener mejores resultados, mejor calidad de fruta y claro, un suelo más saludable. Por eso es rentable y es mejor hacer este tipo de prácticas en el aguacate. Cuando hablamos de biodiversidad en las huertas de aguacate, también nos referimos a lo que viene siendo microorganismos, micorrizas, descompositores de materia, diversidad de lo que llamamos malamente malezas. Entonces, integramos a ese lugar nuestros árboles y los hacemos convivir con todo esto. Entonces tenemos cultivos de cobertura que tienen más funciones para nuestra huerta
y no nos compiten con nuestras plantas como estamos acostumbrados a escuchar que nos dicen que no pueden tener en su huerta de aguacate malezas o plantas porque les van a competir. En este caso, sí les quiero comentar algo que investigué un poquito más a fondo y me di cuenta, es que si nosotros tenemos nuestra planta de aguacate, llega otra planta naturalmente como lo que llamamos malezas y se instala a un lado de nuestro aguacate, no es una planta que le compita, es una planta que hace simbiosis con el aguacate y de un modo u otro existe un mutualismo, porque las raíces secretan ciertos exudados que cuando no es una planta que quieren, la repelen ellas mismas. Entonces, todas las que llegan a nuestro cultivo prácticamente ayudan a mejorar nuestras plantas. So- ¿Son plantas benéficas al final de cuentas lo que llamamos malezas? Sí, sí lo son. Y aquí lo vamos a ver. Otra parte de estas plantas es que a la hora de que nosotros tenemos nuestros cultivos así de pequeños, esas malezas tienen flores que alimentan que alimentan las abejas y que nos generan una fauna un poco más grande en nuestras huertas. Y al final de cuentas, ¿qué procuramos? Que nuestro suelo sea saludable para que podamos tener estos resultados, tanto como una raíz sana, un suelo sano, equivale a una planta sana, equivale a una planta sana que nos va a dar lo que al final de cuentas queremos, que es producción, altos rendimientos. Y estas plantas también nutren el suelo. Y bueno, para esto hay 5 puntos claves del cual empezar a partir para hacer lo que viene siendo la biorregeneración de suelos. En este caso, empezamos principalmente con la interpretación de análisis del suelo, después vamos a promover la formación de materia orgánica, después hacer un uso de cultivos de cobertura y abonos verdes, después reducción del laboreo y el fomento de la biodiversidad en nuestro suelo. Entonces, es parte fundamental empezar con un análisis de suelo, ya que este nos va a decir qué hay en nuestro suelo, cómo lo tenemos, en qué condiciones está. Y sabemos que lo que podemos cuantificar lo podemos replicar. Entonces, hay ciertos parámetros y medidas que nos van a ayudar a hacer un suelo estable. En este caso, me voy a enfocar en lo que viene siendo los beneficios de la importancia del análisis de suelo. Uno es que potencializa nuestros rendimientos. El segundo es que no vamos a hacer una sobrefertilización. El tercero es que hacemos reducción de costos. Al ver qué fertilizantes ocupamos y no meter solo porque sentimos que eso falta en nuestro suelo, ya lo verificamos en el análisis, entonces ya no lo aplicamos, ya no genera ese costo para nosotros. En este caso estamos viendo un análisis de suelo que sí tuvo excesos de fertilizante, por lo tanto tuvo muchos excesos también de inversión. Y al final de cuentas tenemos un suelo más saludable, más balanceado, más fértil, con mejores condiciones. Y esto nos aplica también lo que viene siendo una agricultura sostenible y de menor impacto en el medio ambiente. Bueno, y un parámetro que es esencial en nuestro análisis de suelo es el pH. Este nos dice qué tenemos disponible en este momento de nutrientes en nuestro suelo. Si tenemos un pH de 7 puntos hacia arriba, sabemos que tenemos alta disponibilidad de macros, pero baja disponibilidad de micros. Entonces, si vamos hacia el otro lado, al otro extremo, al rango de acidez, si tenemos un pH de 5.5 hacia 4, tenemos baja disponibilidad de macroelementos, pero alta disponibilidad de microelementos. Entonces, si nos movemos en un rango de 6.3 a 6.7, tenemos muy buena disponibilidad de elementos, pero sobre todo el óptimo en el que tenemos alta disponibilidad de todos los elementos es en el pH 6.4. Entonces, ya viendo nuestro análisis de suelo, qué pH tenemos, podemos ver qué fertilizantes podemos usar o qué fuentes tenemos disponibles y qué fuentes no tenemos disponibles.
Y una vez que hicimos eso, nos vamos a lo que viene siendo a ver nuestro nivel de materia orgánica. Este es importante porque nuestra materia orgánica vive en todos nuestros microorganismos y también esta nos sirve para que nuestras plantas puedan tener un confort mucho mejor. En este caso, en este análisis de suelo, por cierto, les iba a platicar, vamos a trabajar sobre un puro análisis de suelo y lo vamos a desenvolver todo. Sí es importante que vayamos poniendo un poquito de atención. En este análisis de suelo presentamos de materia orgánica 2.1, lo que viene siendo un nivel mínimo de materia orgánica. Lo tenemos que aumentar un poquito. Los rangos adecuados es de 2% a 4%. Si tenemos ese nivel de materia orgánica y un pH de 7, es que tenemos ya desde ahí ya estamos viendo que tenemos un desbalance. Entonces, lo siguiente es cómo generamos materia orgánica o cómo incrementamos la materia orgánica en nuestro suelo. En la agricultura regenerativa o en la bioregeneración de suelo se recomienda más el tipo de compostas de residuos verdes o de residuos vegetales o algún tipo de composta. En este caso, puse de ejemplo estas tres compostas, que es vermicomposta y todos los derivados de lombriz, el estiércol, lo que viene siendo gallinaza, guano y demás tipos de estiércoles. Y también tenemos la composta de residuos vegetales. Bueno, estas compostas en la bioregeneración de suelo se pretende que se utilicen un poco más, ya que no solo nos proporcionan materia orgánica, estas compostas también nos proporcionan una diversidad de microorganismos, nos ayuda a darle un poco de confort a nuestros microorganismos y también nos proporciona ciertas azúcares que tal vez nuestros fertilizantes que compramos usualmente químicos no los van a obtener. Entonces, empezamos nosotros a trabajar un suelo o una bioregeneración con compostas y con residuos vegetales, más allá de estar metiendo fertilizantes y fertilizantes constantemente. Entonces, nos queda otra pregunta, ¿de dónde viene la materia orgánica? Ya sabemos que podemos incorporarla de esta forma y hay otra forma que a mí me encanta más, pero eso lo vamos a ver un poquito más abajo. Un 10% de la materia orgánica deriva de la transformación de hojas muertas, otro 10% deriva de la transformación de las raíces muertas. Entonces, si tenemos todo esto plagado de plantas o lo que le llamamos entre comillas malezas, también estamos generando materia orgánica en nuestra huerta y es materia orgánica gratis. Y no solo eso, del total de materia, del 30% del total de materia orgánica viene siendo de la mineralización de otros seres que se reincorporan a nuestro suelo. En ese también son nuestros microorganismos, que viene siendo degradadores. Y lo más importante en este aspecto de la bioregeneración de suelo es ver como ventaja ese 50% del total de materia orgánica que deriva de la secreción de la rizodeposición. Este fenómeno pasa, bueno, lo entendí un poquito, se los voy a explicar más o menos como lo entendí. Entra el CO2 a la hoja y ciertas cantidades se quedan, pero algunos salen otra vez hacia afuera, algo otros se degradan. En este caso, entra el CO2 a la planta, se libera el oxígeno y el carbono que no necesita la planta hace una deposición en sus secreciones de su raíz, lo secreta al final de cuentas, lo deja en la raíz. Así es como hacemos la fijación de carbono en el suelo y así es como generamos también materia orgánica con las mismas malezas que tenemos. Ahora imagínense que todas estas malezas, en vez de tener un suelo descubierto como aquí lo vemos, dejamos esto, claro, a cierta altura, una altura que sea cómoda para nuestro cultivo y obviamente para nosotros para trabajar en la huerta. Entonces tenemos más materia orgánica generándose ahí y aparte de eso, en estas malezas, en esas secreciones de esas raíces, viven millones de microorganismos, porque eso que secreta nuestra raíz
es también el alimento para los microorganismos. Después de que balanceamos lo que viene siendo nuestra materia orgánica y de que ya sabemos cómo podemos contribuir a generar más materia orgánica en nuestro suelo, lo que viene siendo en Agrotecnoasesor optamos por decirles que solo estén podando las malezas en vez de estar usando herbicidas. Ya una vez de eso vamos a lo que viene siendo el balance de las bases intercambiables. Después de que atendimos nuestra materia orgánica, empezamos con el balance de las bases intercambiables. Estos son los rangos adecuados. El sodio debería de estar al 3%, pero lo tenemos al 5,52%. Lo tenemos un poco alto. El potasio lo tenemos un poquito alto, pero no es mucho, se puede acomodar. El calcio tenemos 67,33 cuando deberíamos de tener 68. Cabe más o menos en el rango, es solo subirlo un poquito. El magnesio tenemos 22,93 cuando deberíamos de tener 12. Probablemente este sea ahorita uno de los problemas que pensemos que es el que tiene nuestro suelo y lo estamos viendo en nuestro análisis de suelo. Si nosotros hacemos fertilizaciones sin la base de un análisis de suelo, probablemente metamos magnesio, otra vez calcio e incluso todos los fertilizantes, pero puede que no sea el efecto que estemos buscando. Por eso es mejor consultar un análisis de suelo para ver qué realmente tenemos y qué nos falta en ese suelo. Una vez que ya vimos nuestras bases de intercambio y que ya las atendimos, las acomodamos, lo siguiente es extendernos y atender nuestros excesos y deficiencias en nuestra huerta. En este caso nos vamos a apoyar con la tabla de niveles críticos, la cual nos dice que hay una cantidad de fertilizante que si de ahí yo meto hacia arriba ya no tiene ningún efecto. Así yo meta más, no va a pasar nada. En este caso, hay algunos que están un poco excedidos, entonces una vez que empezamos a ver nuestros excesos, nos vamos a ver el fósforo y esta tabla se mide en partes por millón. En este caso, el fósforo lo deberíamos de tener de 20 a 30 y tenemos 165. Realmente está muy alto. El sodio ya lo vimos que también está alto, es otro que tenemos que acondicionar también. El calcio también está un poco alto, tenemos 3,180 partes por millón, cuando deberíamos de tener de 1,500 a 2,500 partes por millón. Estamos un poco excedidos en el calcio. En el caso del magnesio, tenemos 680 cuando deberíamos de tener de 200 a 400 partes por millón. Estamos con exceso. El fierro, ni se diga, tenemos 56,10 cuando deberíamos de tener 9,1 a 12. Y de zinc tenemos 27 partes por millón cuando deberíamos de tener de 1,23 a 2,5. Y así consecutivamente vamos viendo los rangos y vamos viendo que en vez de deficiencias en nuestro suelo tenemos excesos. Entonces, esos excesos de esos fertilizantes ya no hay que meter ni un gramo más. Y ahora si atendemos lo que vienen siendo nuestras deficiencias, nos damos cuenta que a ese suelo solo le falta azufre y magnesio. El azufre lo tenemos 3,33 y debería de estar en 8,1 a 13. Lo tenemos muy bajo, ese lo subimos. Y el manganeso tenemos 1,90 cuando deberíamos de tener de 7,1 a 12 partes por millón, lo tenemos entonces muy bajo. Lo padre del análisis de suelo es que nos ayuda a ver qué tenemos, en qué cantidades lo tenemos, podemos cuantificarlo y una vez que lo cuantificamos, nos damos cuenta que nuestras fórmulas para establecer nuestro suelo son las más económicas. Bajamos lo que viene siendo una inversión de mes para llevar ese mantenimiento de esa huerta de 7,000 pesos a lo que viene siendo 650, que incluso es un mínimo de fertilizante
a comparación de todo lo que se le metía. Probablemente en esta huerta no hacían análisis de suelo y metían fórmulas aguacateras, y este es el problema que nos dejan las fórmulas aguacateras: excesos en vez de deficiencias, y es más complicado lidiar con un exceso que con una deficiencia. Con una deficiencia solo metemos lo que falta, con un exceso es esperar a que naturalmente vaya bajando y dar las condiciones para establecer ese suelo. Y para esto, lo que queremos en Agrotecnoasesor y de lo que hacemos en Agrotecnoasesor es darle vida a nuestros suelos y darle vida a nuestros cultivos, porque no es solo nuestro suelo y nuestra planta, es realmente, es como un conjunto. No puedo hablar del suelo sin hablar de la planta, ni de la planta sin hablar del suelo y todo lo que conlleva el suelo, que es esa variedad de microorganismos que hay. Este es un suelo sin vida. Aquí usualmente los dueños de esa huerta no dejaban crecer nada, absolutamente nada, porque nos enseñaron que lo saludable era tener una huerta libre de malezas. Incluso le pusimos malezas, incluso gastamos dinero en herbizar para mantener esto limpio, cuando ahora nos damos cuenta que esto no es lo correcto. Y estas plantas que llamamos malezas son plantas bioindicadoras que nos dicen qué fertilizantes o qué microorganismos hay disponibles ahí. Entonces, pasamos de este tipo de prácticas y de suelos a tener nuestras huertas así y esperar ver plantas muy bonitas, pero sin malezas es un poco complicado porque tenemos erosión eloica, hídrica, aparte de que nuestro suelo se cuartea, el sol le da más fuerte, se evapora el agua, nos quema las raíces. Nuestra estrategia que trabajamos en Agrotecnoasesor fue integrar esa biodiversidad. Vaya, aprovechar lo que viene siendo los cultivos de cobertura, y qué mejor que lo que el suelo solito tiene. Lo que viene siendo aquí en esta huerta, todo el tiempo solo se corta el pasto y se deja arriba. Y en cada huerta es diferente el tipo de plantas que salen, pero al final de cuentas se busca que sea que se haga como un ecosistema y que ambas convivan juntas y hagan una biodiversidad de plantas en nuestro suelo. Y dirán, bueno, ¿para qué es importante esa biodiversidad? Cuando generamos esta biodiversidad, sabemos que tendemos al equilibrio nuestra huerta cuando tenemos esa vida y no nos compiten esas plantas. Entonces, para promover la vida en nuestro suelo, lo número uno es reducción de herbicidas, después es control de las malezas con podas, ya no es herbizarlas, eso ya pasó de moda. Aquí lo que está ahora se puede decir, en frenesí, es usar las malezas para nuestro favor, para generar materia orgánica, para generar exudados donde vivan microorganismos. Entonces ya no las cortamos, solo las podamos. Y eso nos ayuda a promover malezas que nos ayudan a nuestras plantas y que nos generan más biodiversidad en nuestra huerta. Ya no hacemos un monocultivo en el aguacate, ya hacemos un pequeño ecosistema en nuestra huerta de aguacate donde hay más vida y más interacción. Y para esto, en la agricultura bioregenerativa, lo que viene siendo el tipo de cultivos de cobertura pueden ser hierbas finas, hierbas nativas, hierbas aromáticas. Hay diferentes tipos de plantas. Realmente puedes meter incluso leguminosas, cultivos de cobertura como el trébol. En este caso, no hay mucha gente que se quiera arriesgar a experimentar ese tipo de cultivos. En este caso, en Agrotecnoasesor hemos trabajado con lo que la naturaleza nos da, las plantas silvestres, y lo único que se le da es poda. Esta fotografía que vemos aquí es de la huerta de la que vimos el análisis de suelo, pero este es el cómo está ahora. Y de las cosas que se empezó a hacer como trabajo en esa huerta fue ¿sabes qué? Ya no vas a usar herbicidas,
te vas a ahorrar lo de la aplicación del herbicida, te vas a aplicar el costo del herbicida y vas a tener una mejor calidad de fruta y un suelo más saludable. Entonces, para que tengamos ese suelo más saludable, primero es romper la creencia de que un suelo desnudo es lo saludable para una huerta. Entonces, aquí se empezó ya a dejar lo que viene siendo las malezas. Y bueno, les digo el porqué de los cultivos de cobertura y entonces me preguntan, bueno, ¿y para qué me sirven esos cultivos de cobertura o qué beneficios me van a traer a mí y a mi huerta si al final de cuentas son plantas que voy a estar cortando? Bueno, estos cultivos de cobertura nos evitan la erosión eloica, hídrica y de todas las formas habidas y por haber, y también nos ayudan a retener la humedad en nuestro suelo, a tener una mejor temperatura en nuestra huerta, un mejor clima, y claro, la creación de espacios porosos y estructurales. Sus raíces, abajo en sus raíces, en sus exudados, viven microorganismos, los cuales se alimentan, viven y siguen un ciclo de vida y muerte, pero siempre están trabajando a la par con nuestras raíces. Y aquí podemos ver el suelo un poco más de zoom, cómo tenemos diversidad de microorganismos, cómo tenemos estructuras y poros en nuestro suelo. Un suelo que tiene plantas, maleza, de la que ustedes quieran, está diciéndonos que es un suelo saludable, que tiene mayor cantidad de microorganismos, que tiene una tierra porosa y que va a retenernos mayor cantidad de agua, por lo tanto, no vamos a estar regando tanto y tan constantemente. Ahora, hoy en día sabemos que el agua es un recurso un poco limitado, entonces nuestros cultivos de cobertura nos van a ayudar incluso hasta retener nuestra humedad. Y aparte de que nuestros cultivos de cobertura nos retienen humedad y nos dan materia orgánica, al estar cortando y podando esas malezas, si así las quieren llamar, se llaman arbences, pero tristemente nos hicieron creer que eran plantas malas y no buenas, porque realmente al final de cuentas no son plantas malas, son plantas que todo lo contrario, nos benefician a nosotros, a nuestra huerta, a nuestro suelo y a todos los microorganismos que tenemos en el suelo, porque sirven de alimento. Entonces, de tener esta huerta con árboles generándonos aquí materia orgánica, ahora tenemos todo este campo cubierto de plantas que nos van a proporcionar más materia orgánica. Todas estas plantas nos van a hacer una rizodeposición, entonces vamos a tener más microorganismos, porque cada planta arriba tiene su estructura abajo, tiene ah, tiene sus deposiciones en sus raíces radiculares, la cual cada raíz diferente genera cierto tipo de microorganismos diferente. Y en los exudados radiculares de cada planta diferente, vamos a tener diferentes microfaunas. Entonces, esto es benéfico para nuestro suelo, porque si tenemos algunas bacterias y hongos que nos ayudan para una cosa, al tener variedad de plantas, vamos a tener variedad de microorganismos en nuestro suelo que nos van a ayudar a tener una biodiversidad más grande, lo cual vamos a tener más materia orgánica y más microorganismos que nos ayudan al desarrollo de nuestra planta. Bueno, y para esto, los beneficios del cultivo de cobertura, la verdad, son infinitos, pero entre estos viene siendo que son acondicionantes para que podamos tener hongos y bacterias y más exudados radiculares. Y bueno, ¿qué contienen estos exudados radiculares? ¿O por qué es tan importante tener malezas que nos den exudados radiculares? Para esto, cada planta nos va a dar ácidos orgánicos, ácidos grácidos, aminoácidos, fenoles, flavonoides, vitaminas, enzimas. Y estos exudados radiculares de una planta a otra varían sus cantidades, incluso varían sus proporciones
de micro y de elementos que tienen, de compuestos que tienen. No todos tienen la misma cantidad. Realmente de cada planta silvestre no sabemos qué tipo de exudados tiene, pero sí sabemos qué hay en esos exudados y para qué nos sirven esos exudados. Esos exudados nos sirven para alimentar los hongos y bacterias de nuestro suelo, que a su vez esos hongos y bacterias en nuestro suelo nos ayudan a solubilizar nuestros nutrientes, los hacen más fáciles de absorción para nuestra planta. Bueno, y al promover esto en nuestro suelo, tenemos mayor fijación de carbono en el suelo a través de las raíces de las plantas, que es un proceso clave para la mejora de la salud del suelo y la mitigación del cambio climático. Ese carbono que, cuando les dije atrás, que salían en nuestras secreciones, en nuestros exudados, aparte de convertirse en materia orgánica, es carbono que ya no está en el aire, es carbono que ya está fijado en el suelo. Por eso es también tan importante este tipo de agricultura, porque ayudamos aparte al planeta y también ayuda a que nuestras plantas tengan más biodiversidad, más microorganismos y hacemos como un ecosistema y una biodiversidad más amplia en nuestras huertas. Por lo tanto, tenemos mejores condiciones para su desarrollo de nuestra planta, porque si tenemos un suelo vivo, tenemos una planta que depende de ese suelo y que si ese suelo está vivo y en óptimas condiciones, por lo tanto vamos a tener óptimos rendimientos en nuestros árboles de aguacate. Bueno, y ahí viene la incógnita, ok, sí, pero mi problema es que tengo compactación de suelo y me dices que para la agricultura biorregenerativa es cero labranza o labranza nula. Para eso también las malezas o algunas plantas nos sirven, ya que con sus raíces nos generan esa descompactación de forma natural. Al final de cuentas, lo que tratamos de hacer en la biorregeneración de suelos es darle las condiciones al suelo para que sea más saludable, pero de una forma más saludable. Y estas plantas, este tipo de plantas que son de raíces profundas, nos ayudan a descompactar nuestro suelo. En este caso nos da mejor aireación, mayor descomposición y descompactación, mejor permeabilidad. Aquí podemos ver este suelo, cómo es que está tan compactado. Realmente ahí las malezas, como muchas personas creíamos que eran malas y no permitíamos el crecimiento de esas malezas, por lo tanto generamos un suelo un poco más compactado y duro. Podemos ver aquí cómo realmente me cuesta trabajo incluso escarbar, pero nos damos cuenta que bajo de nuestros árboles cambian las cosas. Y aquí fue donde empezamos a incorporar materia orgánica, a dejar las plantas, todos los residuos de nuestra planta, y empezamos a generar ese tipo de suelo saludable. Empezamos a tener raíces, un suelo menos compactado, incluso ese color oscuro que vemos en nuestro suelo nos dice que es rico en materia orgánica y por lo tanto tenemos más microorganismos en ese suelo que en el anterior que vimos. Nos damos cuenta que también el color nos puede decir qué tan vivo está nuestro suelo. Hacemos una comparación de los dos tipos de suelos y vemos que el que está abajo de nuestro aguacate es más rico. Pero lo correcto es no solo tener esta parte trabajada en nuestra huerta, lo importante es trabajar toda esta parte, no solo abajo del cajete, sino toda la huerta en sí, para que cuando las raíces lleguen a esta parte, no se encuentren con este suelo duro y no tengan esa limitación de desarrollo. También estas raíces de las malezas nos ayudan a tener mejor permeabilidad de agua en nuestro suelo. Las raíces al crecer, al aceptar esa biodiversidad de diferentes plantas, tenemos diferentes estructuras de raíces, lo cual nos perfora nuestro suelo, nos lo va preparando
para que a la hora de que lleguen las raíces de nuestro aguacate, tengan un trabajo en ese suelo de mejor calidad, tengamos más materia orgánica y tengamos más permeabilidad de agua. En este caso, también tenemos materia orgánica de las raíces o de las malezas que se mueren al hacer nuestras podas o al hacer nuestro mantenimiento. Esas raíces que quedan muertas nos generan también porosidad y podemos ver diferentes tipos y capas de materia orgánica en nuestro suelo. Cada color nos dice cierta estructura, qué tipo de microorganismos viven, si viven o no viven. Y aparte de eso, también tenemos lo que vienen siendo los exudados radicales que nos dan nuestras malezas o plantas. Tal vez los enfade con esto, pero cada planta tiene un exudado radicular diferente, así como cada persona tiene su ADN único y especial, las plantas tienen lo suyo. En este caso, cada exudado de cada planta genera biodiversidad de microorganismos, biodiversidad de, ¿cómo se dice? De hongos y bacterias. Al tener biodiversidad de hongos y bacterias que alimenta, tenemos un suelo más nutrido, más saludable. Entonces, ¿es bueno tener suelos de cobertura? Sí, sí es saludable. ¿Es bueno tener biodiversidad en nuestros suelos? Sí. Para esto es importante no meter esos herbicidas de contacto, porque esto lo único que hacen es monopolizar un tipo de arbenzo o de planta maleza. Y al tener estos suelos también tenemos muy bajas temperaturas y preservamos la humedad en nuestro suelo. Esto a la vez fomenta, todo esto a la vez fomenta la biodiversidad microbiana en nuestro suelo, al tener diferentes tipos de plantas, especies, que ellas también traen más organismos, más diferentes tipos de exudados que secretan, tenemos mejor calidad de suelo y mejor biodiversidad microbiana. Estas plantas cabe destacar que no son lo que pensamos que eran, que no nos compiten con nuestro aguacate. Todo lo contrario, tenemos incluso tréboles que nos ayudan a fijar nitrógeno. Entonces, dejemos de verlas como algo malo cuando en realidad son buenas y benéficas para nosotros. ¿Y esto a qué nos lleva el cero labranza? Es a mayor disponibilidad de nutrientes. Cuando nosotros no tenemos una erosión y no tenemos un suelo tan compactado, con problemas de permeabilidad de agua, con problemas de materia orgánica, cuando tenemos mejores condiciones en nuestro suelo, tenemos un suelo poroso, un suelo rico en materia orgánica, un suelo en balance, pues obviamente tenemos mayor disponibilidad de nutrientes. Y claro, al permitir las malezas en nuestro suelo desarrollarse, también tenemos un fomento de la biodiversidad microbiana. En este caso se puede trabajar con los cultivos de cobertura, lo que viene siendo el jitomate de monte, que es de raíces muy profundas y es de poco mantenimiento. Cabe destacar que los cultivos de cobertura realmente no importan, los dejamos en nuestra huerta que se desarrollen, pero nunca los fertilizamos ni los nutrimos. Ellos pueden sobrevivir por sí mismos, simplemente se van a estar podando constantemente para que nos generen materia orgánica arriba, para que nos generen materia orgánica en las raíces y para que nos estén secretando sus raíces lo que viene siendo la rizodeposición. Así que podemos tener arriba este tipo de plantas, la mandrágora que nos ayuda también a descompactar nuestro suelo por el tipo de raíces que tiene. Aparte que es mucha biomasa que nos va a dejar en ese suelo. Y también podemos ver la yuca, el tupibambo, que es muy famoso en esta zona, que se deja y se procesa. Y claro, al promover vida y hacer cero labranza, evitamos tener este tipo de suelos. Este tipo de suelos, desde que lo ves, es puro silicato, es un suelo que ni siquiera las malezas
llegan ahí porque realmente está degradado, no podemos ver ni siquiera color de materia orgánica, se calienta, refleja la luz. Realmente poner aquí tu planta es ponerla a sufrir y pues realmente empezamos a ver un poquito más de plantas acá abajo donde estamos dando las condiciones. Cuando vemos suelos así, sí los podemos arreglar, sí les podemos dar vida. La cuestión es en cuánto tiempo y qué tanto es el costo para darle vida a ese suelo. En este caso, para ya no degradar tanto nuestros suelos, a este punto hay que limitar el uso de los herbicidas. Tal vez usarlo ya en emergencias, pero de preferencia ya no utilizarlos, ya no depender de ellos. Ya estamos viendo que las mismas malezas nos van a dar más bondades que tener un suelo así. Este suelo se va a lavar, se va a ir con el viento, entonces no nos sirven este tipo de suelos para nada y no nos ayudan para nada a nuestra huerta. Aquí solo estamos generando un poco de materia orgánica con esta planta y todo este pedazo que para esto, el promover vida en nuestro suelo es después de que, ah, después de que condicionamos nuestro suelo con lo que viene siendo el análisis de suelo, que vimos las deficiencias, lo que tenemos, los excesos que tenemos, una vez que atendimos todos estos parámetros, lo siguiente es lo que viene siendo la reincorporación de microorganismos. Y hay diferentes tipos de microorganismos. Hay microorganismos que proveen protección a las raíces, estos son algunos. Microorganismos que suavizan y fijan de nutrientes nuestro suelo. Y microorganismos empatógenos, entomopatógenos que podemos usar foliar en vez de estar metiendo pesticidas. En este caso, con estos consorcios microbianos, realmente son más de los que conocemos. Estos son como que los más populares y los que más conocemos, pero en nuestra microbiota del suelo es todo un mundo diferente que desconocemos y cada planta secreta diferentes tipos de exudados y en estos tipos de exudados hay diferentes tipos de microorganismos diferentes. Para esto cabe destacar que nuestra planta no solo come los 17 elementos que usualmente le ponemos, también come más y requiere de ciertas vitaminas que aún desconocemos, pero que la naturaleza están disponibles por sí mismas. Entonces, estos que conocemos no es todo, es un poquito de todo lo que hay por conocer. Hay biomoléculas que no las vendemos químicamente, pero que existen en la naturaleza, son disponibles para las plantas y solo las malezas se las pueden proporcionar a nuestro cultivo de valor. Y esto es una tabla de los microorganismos que proveen de protección a las raíces, sus funciones en el suelo, su control entomopatógeno, plagas o enfermedades fitopatógenas. No profundizo mucho en esto porque fue lo que vimos en la plática anterior. Entonces, ahí sí definitivamente sí les recomiendo ver las anteriores conferencias para que puedan ver un poquito de lo que trata cada uno de ellos. Yo sí, y aquí, el día primero de abril, el doctor Prometeo nos va a dar una plática más profunda y más estructurada y mejor sobre estos microorganismos. Y aquí tenemos los microorganismos entomopatógenos. Usualmente yo he trabajado mucho con las bacterias, son muy buenas, pero incluso el tenerlas para controlar plagas no significa que las tengamos que estar usando constantemente. Cuando tenemos una biodiversidad en nuestro suelo, también promovemos en esa biodiversidad que vayan depredadores naturales para que nos ayuden con nuestros cultivos. Si nosotros tenemos depredadores naturales en nuestro cultivo, evitamos mucho estar metiendo pesticidas y depender de los pesticidas.
Y sabemos que cada microorganismo requiere ciertas temperaturas y ciertas cantidades de humedad relativa para su desarrollo óptimo. En este caso tenemos el Penicillium, el Metarrhizos y la Beauveria anteriormente. Y por último, esta es la huerta que atendí con ese análisis de suelo que les acabo de mostrar. Y esto realmente, aunque tiene excesos, no está bien. Y no dejaban las malezas, estaban herbizando constantemente. Entonces, era una huerta estresada, a pesar de sus excesos que tenía, no estaba en balance. Y entonces viene la pregunta del millón. Ok, si yo empiezo a trabajar la agricultura bioregenerativa, ¿en cuánto tiempo voy a ver efecto o en cuánto tiempo voy a ver los resultados de ese trabajo? Y lo bonito de la bioregeneración de suelo, a diferencia de lo que viene siendo la agricultura regenerativa, la bioregeneración de suelo es a corto plazo y esta fotografía es esta misma huerta, pero al mes de que se empezó a trabajar, se empezó a dejar las malezas, se acomodaron ciertas cosas del riego y realmente no ha sido mucho lo que se le ha metido, ha sido muy barato y la persona que tiene esta huerta es sorprendida, dice, hemos reducido los costos de tanto a tanto. Y de eso se trata, de esa reducción de costos y de que nuestro suelo sea mejor y tenga una mejor calidad. Esta es la huerta al mes después de que empezamos a tratarla. Y bueno, para esto lo importante de la bioregeneración de suelo es mejorar la salud de nuestro suelo, aumentar la materia orgánica, mejorar de la estructura del suelo y fomentar la biodiversidad subterránea de nuestro suelo. Realmente nos enfocamos en nuestro suelo. Hacemos una resistencia ante el cambio climático. Los sistemas más saludables y biodiversos pueden ser más resilientes ante este cambio climático. Tenemos sostenibilidad en recursos hídricos. Hacemos mejor uso de nuestra agua y más eficiente. Hacemos una reducción, hacemos una producción sostenible a largo plazo y estas prácticas contribuyen a una producción más sostenible y hacemos una reducción de costos y dependencia de insumos externos. Hacemos una reducción de costos al tener mayor disponibilidad de nutrientes y compuestos orgánicos gracias a la biodiversidad del suelo y su flora que reduce la frecuencia de riegos y también tenemos la mínima necesidad de fertilizar y aportar nutrientes. Creo que los beneficios son muchos de diferentes formas los que obtenemos, pero más allá de eso, tenemos un suelo más saludable, tenemos una biodiversidad de macro y microbiología en nuestro suelo, tenemos un suelo más saludable, un cultivo más amigable con el medio ambiente porque pasamos de tener esos cultivos donde no podíamos permitir ni un animal, nada, absolutamente nada, a tener un cultivo un poco más abundante de fauna benéfica. Y claro, todo esto nos lleva a menos dependencia de insumos externos, porque nuestras malezas nos ayudan a proporcionar nutrientes a nuestras plantas, a generar nuestra materia orgánica, que a la hora de que nosotros pongamos nuestro fertilizante abajo de nuestro árbol, perdure un poco más de tiempo y sea más fácil mantenerlo unido a nuestro suelo, a que si tenemos un suelo desnudo, ese fertilizante que pongamos en nuestro árbol va a ser muy constante porque se va a lavar, se va a exiliar, con el viento se va a ir, con el sol se va a evaporar. Entonces, para evitar eso es incluso incrementar esa biodiversidad en nuestro cultivo. Sé que suena tal vez un poco loco y de hippies, pero sí es posible. Incluso los resultados hablan por sí mismos. Tenemos 8 años trabajando en Agrotecnoasesor y hemos visto mucho cómo este tipo de agricultura no solo ayuda al medio ambiente, sino a la economía de los productores. En la época de pandemia, mientras que otras personas se preocupaban por los fertilizantes, nosotros estábamos muy tranquilos porque usamos el mínimo de fertilizantes, lo cual nos infiere un costo de inversión mínimo.
Y pues de mi parte, muchísimas gracias y me quedo a sus preguntas. Gracias, Rodolfo. Gracias, Elena. La verdad es que muy ejecutiva, muy directa, muy precisa, excelente conferencia y la verdad es que va a aportar muchísimo a la discusión y a este proceso de gestión del conocimiento en el que, en el caso de tu persona, de el maestro Sergio Uriel Chávez, el doctor Prometeo, pues son parte de un equipo especializado en el caso del cultivo de aguacate y que este ciclo de capacitación, al menos en el tema del aguacate, que empezó el día, bueno, tenemos años, ya 4 años trabajando, pero en esta etapa de hablar de agricultura regenerativa en aguacate, el día martes, el día de hoy y el día 1 de abril, pues van a ser 3 eventos que los tres abonan muchísimo. Te dejamos para que si quieres redondear algo o mientras vamos a abrir nuevamente para que haya algunas preguntas. Bueno, sí quería como platicarles algo del trabajo que se hace en Agrotecnoasesor. Más que nada, lo que nosotros tratamos de hacer en Agrotecnoasesor, más allá del asesoramiento, tratamos de restablecer el suelo otra vez, de darle vitalidad a ese suelo. Y a veces caemos en el pecado de creer de que ciertos fertilizantes, MPK, uno de los que usamos mucho en el suelo, es justamente lo que nuestro suelo requiere y a veces solo metemos fertilizantes sin cuantificarlos, sin llevar un orden en ese aspecto y eso nos lleva a los excesos que estamos teniendo. Realmente en estos 8 años de trabajo he visto todos los análisis de suelo y realmente de todos es el mismo problema. Tenemos excesos más allá de tener deficiencias. Esto en la naturaleza no es normal porque la naturaleza tiende a ir al equilibrio. Entonces, nosotros hemos generado esos excesos. Ok, antiguamente no podíamos saber cuánto aplicábamos ni teníamos un control de eso porque no había donde hicieran análisis de suelo, no teníamos nada para hacer mediciones y llevar un control de ese suelo. Pero yo creo que ahora ya no tenemos esa excusa, ahora sí realmente tenemos parámetros, tenemos laboratorios que nos hacen esos análisis de suelo, tenemos interpretadores de análisis de suelo, entonces no es excusa para no darle un seguimiento a nuestro suelo. Sabemos que si tenemos un suelo saludable, nutrido, por lo tanto tenemos plantas saludables y nutridas, entonces hacemos una reducción de consumo, sobre todo de herbicidas. Realmente los herbicidas son lo peor que existe y los mismos que nos venden esos herbicidas son los mismos que nos han dicho que los necesitamos, cuando realmente no los necesitamos. Hubo algunas cositas que se me escaparon, realmente me puse muy nerviosa, es mi primera vez en la presentación, pero sí les puedo garantizar que sí se puede trabajar una bioregeneración con excelentes resultados de calidad de fruta y realmente una muy buena abundancia. Gracias. No, gracias a ti, Elena. La verdad es que eh, cuando inició su conferencia, la verdad quise comentar un poquito de lo nervioso que se pone uno cuando se empieza en este tipo de actividades. Y la verdad es cierto, ¿eh? A mí me daba terror participar en eventos en línea. Y bueno, pues Elena, el día de hoy fue su primera ocasión en que imparte un curso, una conferencia en línea y lo hizo muy bien. Elena, mira, hay algunas preguntas, dice Miguel González, dice una pregunta, ¿qué tipo de análisis puedo gestionar para conocer la microbiota del suelo y dónde? Para conocer la microbiota, mira, la verdad no he trabajado nunca un análisis de suelo. Digo, un análisis de fertilidad, esto lo vamos a hacer, a ver el día primero con el doctor Prometeo. En mi caso, me cuesta mucho hacer que incluso hagan un análisis de fertilidad de suelo. Por lo mismo he trabajado más como que esa forma más silvestre, porque realmente nunca he trabajado
un análisis de microbiota, pero ahorita es de lo que me estoy empapando y es lo que estoy aprendiendo. Espero que alguno de mis productores tenga la iniciativa de querer conocer la microbiota del suelo, porque al final de cuentas es una parte fundamental y importante para conocer nuestro suelo. Muy bien, mira, aquí a Miguel González le voy a anotar aquí un número telefónico que es el de un servidor, el 462-373-5759. Nosotros tenemos dos opciones, digo, no, no es nuestra, sino que tenemos dos contactos. Uno, una empresa que está por allá por Sinaloa, en la que normalmente se mandan algunos estudios, y la otra es en el Sinvestap Irapuato, que ahí hay un asesor que nos apoya, hay un doctor, el doctor Víctor Oral de Portugal, normalmente nos apoya ahí a hacer algunos estudios de microbiología del suelo. Y son equipos muy buenos, la verdad es que muy profesionales. Bueno, dice Isidoro Rosales, dice que los consejos, manejos son muy buenos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los productores están muy concentrados, son los fertilizantes químicos. Te felicita, Elena, te felicita aquí el Isidoro Muchas Rosales. gracias. Muchas Miguel gracias. Espero que esto nos enseñe un poquito de que realmente sí traemos unas prácticas que nos enseñaron, que a veces es reenseñarnos otra vez lo que ya aprendimos y desaprender lo que creíamos que era correcto. Yo también en un momento pensaba que un solo desnudo era lo mejor del mundo, era batallar menos con plagas. Entonces, también en un momento pensé que era bueno tener ese tipo de suelos. Ahora nos damos cuenta que no. Y parte de eso, pues obviamente las tiendas de agroquímicos y de herbicidas no nos van a decir eso. Ellos lo que quieren es solo vendernos más. Entonces, el investigar y el aprender cómo trabajar un suelo sin necesidad de herbicidas es un poquito de nosotros, un poquito de nuestro compromiso, tanto como con la sociedad como con el medio ambiente. Y claro, es más saludable para nuestras plantas no depender tanto de los herbicidas, porque al contrario de lo que nos hacen creer, los herbicidas no solo matan las plantas, también nos matan esa microfauna que tenemos abajo de ellas. Dejamos a millones de microorganismos sin nada que comer y los matamos. Entonces, al meter un herbicida, no solo estamos matando nuestra biodiversidad en el suelo, sino que también estamos matando nuestro suelo y estamos gastando dinero al comprar pesticidas, herbicidas, estamos gastando dinero al comprar estos herbicidas y también obviamente tenemos que pagar a quien lo aplique. Ya es otro gasto, es un gasto tras otro gasto tras otro gasto y nuestro suelo realmente va de mal en peor. Elena, ingeniera Elena, aquí hay un comentario. Arturo dice, muchísimas gracias, Elena. Has hecho una presentación excelente, muy clara, concisa y al punto. O sea, coincidimos, colega Arturo. Qué bueno que así te pareció. Efectivamente, muy buena conferencia. Elena, hay un documento muy valioso que compartió el doctor Ismail Chakmak hace años en un curso sobre nutrición vegetal y fisiología vegetal avanzada. Ese se llama Efectos perjudiciales del glifosato. Ese documento lo vamos a compartir a quienes se registren al curso, digo, ahí mismo en el salón, en la sala de capacitación virtual, ahí va a estar ese documento, porque va precisamente en línea de lo que tú comentas. El, el ingrediente activo bloquea la absorción y la translocación y el aprovechamiento de los cationes bivalentes. Recientemente se ha encontrado que también sirve como alimento del fusarium, así que si eso así actúa este herbicida, seguramente otros tienen efectos muy similares. Así que, cuando tú dices que son dañinos los herbicidas, claro que lo son, y qué bueno que ya tienes esta alternativa muy bien manejada. Sería muy bueno que en alguna ocasión pudiéramos hacer algún taller allá contigo presencial para a ver quiénes pudieran estar presentes, ¿no? Claro, con mucho gusto. Y fíjate que no nomás son los herbicidas los que nos dañan, también algunos
fertilizantes como lo que vienen siendo ah, no, perdón, algunos tipos de fertilizantes nos hacen degradación de nuestros huesos, nos descalcifican. Los fertilizantes quelatados nos afectan a nuestra salud y nos descalcifican. Entonces estamos viendo una nutrición un poco más pobre en nuestras plantas. Incluso estamos haciendo moléculas con cloruros que lo único que van a hacer es desestabilizar nuestros suelos y también nuestra salud, porque una planta no solo necesita esos 17 elementos que siempre le metemos, requiere más y necesita más biodiversidad de nutrientes, de vitaminas y de minerales. Estas nos las proporcionan nuestras malezas. Entonces, al tener nuestras malezas y fomentar su práctica, vamos a reducir incluso ese impacto en nuestras huertas y esa necesidad de depender tanto de insumos agrícolas. Y no estoy hablando de una agricultura hippie, realmente sí he platicado esto con algunas personas y ese es el problema, que piensan que es como, oh, esa agricultura orgánica o algo por el estilo. No, la bioregeneración de suelo es diversos tipos de prácticas, cuidar nuestro suelo, nutrirlo de una forma más saludable. Por lo mismo se hace la implementación de compostas verdes y no de fertilizantes químicos. Sí los vamos a usar, sí, pero en una reducción mínima. Y esto nos va a hacer un impacto de un ingreso para gastar en eso mínimo. Vamos a ahorrar muchísimo. Realmente sí tenemos clientes que se sorprenden. Incluso creo que aquí en esta misma conferencia está el dueño de esa huerta, que también él puede un poco aportar y decir cómo vio el resultado de un mes a otro y mes con mes seguimos viendo buenos resultados en nuestra huerta sin gastar tanto dinero, porque realmente la naturaleza es muy sabia y nos provee de todo de forma natural. Aquí la cuestión es, en mi punto en el que yo partí para esta conferencia fue por qué los árboles en el monte son muy verdes y bonitos y acá en la huerta que le echamos todo para que estén muy bonitos, no están igual de bonitos. Y la diferencia es esa biodiversidad, eso que llamamos maleza también nos contribuye a nuestras plantas, a nuestro suelo. Entonces sí hay que Elena, pues yo reducirlo. creo que tenemos que cambiarle ya nombre, ¿no? Vamos a llamarle buenezas en lugar de malezas, ¿no? De hecho, sí, nos benefician bastante. Muy bien. Oye, Elena, hay una pregunta por ahí que hace la compañera Rosa. Dice, buenas noches. En una campaña de producción de aguacate, ¿cuántas veces puedo inocular al suelo con microorganismos? ¿O cuánto tiempo? ¿O cada cuánto tiempo? Mira, puedes inocular microorganismos una vez de que tú partes de tu análisis de suelo, lo condicionas tu suelo y generas esa materia orgánica, porque si tú no tienes tu alto nivel de materia orgánica en el suelo, inoculas microorganismos, ¿de qué van a vivir y en qué condiciones van a vivir esos microorganismos? No van a tener las condiciones para que ellos puedan vivir. Entonces, es primero todo lo anterior, establecer nuestra materia orgánica, tener nuestras bases de intercambio equilibradas, atender nuestros excesos y deficiencias, y entonces ahora sí ya tenemos una mejor condición en nuestro suelo para lo que inoculemos de hongos y bacterias se pueda desarrollar con mucho mayor facilidad. Y ojo en esto, no se trata de estar también inoculando hongos y bacterias a nuestro suelo, lo podemos hacer de forma natural al dejar nuestras malezas. Nuestras malezas nos generan esos hongos y bacterias en nuestros exudados radiculares. Entonces, más allá de inocular, se generan solos cuando permitimos esa biodiversidad en nuestras huertas. En este caso, en Agrotecnoasesor, en estos 8 años, no hemos hecho ninguna inoculación de bacterias y hongos y microorganismos. Lo hemos dejado florecer con nuestras malezas. Esas han sido nuestros hongos y nuestras bacterias que hemos tenido de forma natural. ¿Cómo sabemos que funciona? Por las texturas, cómo van cambiando del suelo, por cómo va cambiando el color del suelo, nos vamos dando cuenta que se fija más nitrógeno y que tenemos un suelo más saludable.
Y por ahí hay... para esto lo estamos midiendo constantemente y tenemos ciertos parámetros que medimos con el conductímetro, con el pHímetro, con los cardets, para estar monitoreando ese suelo y saber que lo tenemos vivo, porque al final de cuentas el suelo es un ser vivo, no es solo roca con plantas arriba y ya no. El suelo es un ser vivo y tiene adentro mucho más de lo que conocemos. Y claro, más allá de eso, al nosotros meter microorganismos, pues no vamos a meter todos los que el suelo requiere, solo vamos a meter ciertos consorcios bacterianos y entonces nos salimos del parámetro de esa biodiversidad en nuestro suelo. Ahí sí realmente el que nos va a dar mejor estructura sería el doctor Prometeo en la siguiente plática, el 1 de abril. No sé si respondí bien tu pregunta. Ah, eh, ajá. perdón, bien, muy bien, perdón. Hay una pregunta de Antonio García, nada más que ahí pone pide una comparación, pero dice entre MM, no entendí bien, Antonio, si nos puedes No, yo precisar. tampoco. Rosa dice, muchas gracias, excelente, muchas gracias. Nomás la pregunta de Antonio García, que no entiendo qué dice MM, que cree que es... Imagino que será que quieres saber qué cóctel de hongos y bacterias es mejor de microorganismos de montaña. Oh, eso de microorganismos de montaña, Ah, la verdad, en mi punto de vista está mal porque estamos arruinando las montañas, robándonos sus microorganismos que queremos venir a poner a nuestro suelo, que se adapte a nuestras condiciones de suelo cuando no están adaptados para nuestro suelo y para nuestras huertas. Esos microorganismos de montaña, para mi punto de vista, son un fraude, porque esos microorganismos están adaptados a otro tipo de temperaturas y a la hora de que los traemos a nuestro suelo, obviamente no les vamos a dar ni las mismas condiciones ni la misma fauna que ellos necesitan para vivir. Entonces, realmente no le veo caso ir a sacar las montañas de sus microorganismos, cuando de forma natural en nuestras huertas con malezas lo podemos hacer. Realmente en sí lo que puedo conjugar en mi presentación es, démosle la oportunidad a las malezas. Ellas nos van a generar los microorganismos que se van a poder desarrollar en nuestro clima y se van a adaptar con nuestro cultivo y podemos hacer esa biodiversidad en nuestra huerta y tener algo más equilibrado. Al final de cuentas, la naturaleza siempre tiende a ir a un equilibrio. Nosotros al traer microorganismos de otro lugar e inocularlos en nuestro suelo, fracturamos un poco ese equilibrio. pues muchísimas gracias, Elena, y gracias a todas y todos ustedes que han estado participando en esta conferencia. Miren, por la importancia del tema de la microbiología y cómo lo aborda la ingeniero Elena, en en la sala de capacitación virtual, en donde va a estar la conferencia que impartió hace 2 días el maestro Sergio Uriel, en donde va a estar la conferencia que impartió el día de hoy la ingeniero Elena, y donde también va a estar la sesión del día 1 de abril del doctor Prometeo Sánchez García, que van a estar ahí las 3 conferencias y obviamente los materiales en PDF y las tablas de Excel que va a aportar el doctor Prometeo. Vamos a agregar una conferencia más, que es la conferencia que se impartió hace algunos días por la maestra Lidia, que se llama Uso de microorganismos en la bioregeneración de suelos, porque me parece que es muy complementaria a lo que hoy ha expuesto la ingeniera Elena. Así que, pues con toda confianza vamos a tener, en lugar de 3 conferencias, van a ser 4 en una sala de capacitación, agregando este tema de la microbiología por considerarlo de alto valor y muy complementario al tema que se ha expuesto el día de hoy. Pues muchísimas Muchísimas gracias, gracias. muchas gracias a todos, a todas. Ingeniera Elena, ¿algún comentario final que quisieras hacer para cerrar tu participación el día de hoy?
Sí, agradecerles a todos, muchas gracias por su tiempo y espero y esto realmente lo apliquemos. Y de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, de veras. Elena, hay una pregunta por ahí de Nelly. Nelly dice, ¿qué opinas del uso de harina de sangre para alimentar microorganismos? Es muy buena, realmente sí es muy buena porque al final de cuentas nos proporcionan los nutrientes que requieren comer nuestros microorganismos. Sí es muy eficiente, al igual que podría ser una cachaza o algún tipo de residuo vegetal, pero es un poco más completa el residuo de sangre porque es más rica en hierro y en ciertos nutrientes. Cada tipo de compostas o vermicompostas tienen diferentes componentes y el mixtearlas nos aporta a nuestro suelo diferentes beneficios cada una. Entonces, sí, es muy buena. Correcto. Pues muchas gracias. Entonces cerramos la conferencia. Muchísimas, muchísimas Espera, hay gracias. una pregunta. Dice, cuando una especie de hierba domina todas las demás, ¿cómo se haría la reducción o eliminarla? Se puede inocular y se puede permitir esa planta ahí porque si ya llegó, entonces es resistente y está adaptada y sobre todo nuestro cultivo la acepta, no la rechaza. Si nuestro cultivo acepta esa maleza ahí, es porque se va a beneficiar de ella. No es todo. Por ahí, había una más por ahí decía que cuando una especie de las arbences o de las plantas silvestres domina sobre otras, ¿cómo se hacía para controlarla, no? Entiendo que con las podas, ¿verdad? Mira, en este aspecto se inocula pasto o se permite el desarrollo de más plantas. Incluso, mira, esa dominancia de esa hierba no es algo natural, es algo que nosotros los humanos generamos al meter cierto tipo de herbicidas, en este caso, en ejemplo, los hoja ancha, los 2,4-D, que nos permite ciertas hierbas eliminar y otras no. Entonces, nosotros estamos haciendo esa dominancia de esas hierbas. Y lo que te recomiendo para estar sobrellevando esto con las hierbas es pódalas, 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 porque te van a dar materia orgánica y se van a inocular y sus raíces en sus exudados te van a dar vida de tus microbios. Por lo tanto, es un circulito y así sea la maleza que sea, te beneficie, benefíciate de ella. Y lo mucho que hemos dominado lo mucho que hemos combinado con ganadería ha sido prácticamente usar las compostas de la ganadería. Realmente no hemos dado ese otro paso de meter las vacas a comer ese pasto de las huertas, que los españoles nos dicen que sí se puede y que lo han hecho, pero realmente no hay mucha gente abierta a ese tipo de prácticas todavía. Perfecto, Elena. Pues hoy ha sido una brillante conferencia. La verdad que aportan muchísimo a esta visión, a esta nueva visión que se está construyendo sobre agricultura regenerativa y bioregeneración de suelos. En la sesión anterior comentábamos que esta temática, al menos aquí en México, no está totalmente desarrollada, más bien es un concepto, es una metodología, son metodologías en construcción, pero que además no se pueden hacer bajo recetas porque cada condición es muy diferente. Entonces, pues esto es solamente el inicio. Te felicitamos de nuestra parte y te agradecemos por ese gran apoyo con esa conferencia. Quiero decirles que ya tenemos el material en PDF disponible. Como ustedes ven, tiene muchos materiales, muchas fotografías, está muy pesado. No lo podemos compartir por WhatsApp, pero sí lo podemos compartir vía correo electrónico y lo podemos tener ahí en la sala de capacitación virtual. Así que gracias, gracias. El día de mañana vamos a estar atendiendo desde el día de hoy, obviamente, y el día de mañana vamos a estar atendiendo a quien se van a registrar para este curso.
si es necesario el día sábado, para que tengan en todos los materiales al menos con una semana de anticipación. Y el día que sea la capacitación con el doctor Prometeo, pues prácticamente estemos bien armados de conocimientos, también con dudas y muy dispuestos a fortalecer todo este proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, buenas noches, descansen. Ingeniero Elena Chávez, felicidades, felicidades y muchas gracias. Es un Muchas gusto. gracias a todos y muy buenas noches, que estén bien, un gusto. Muchas gracias. Adiós.